Hace 500 años, unos 168 españoles, acompañados de esclavos africanos e indígenas, llegaban al actual Perú. No tardaron en chocar como un inmenso meteorito con un imperio inca de más de 10 millones de efectivos, dejando restos de su enfrentamiento esparcidos por todo el continente. De hecho, quien visita Perú en nuestros días todavía puede ver por todas partes las consecuencias de aquella colisión. Es la diferencia entre la oscura tez de los más desfavorecidos frente a la tez pálida común entre la élite peruana, casi siempre acompañada de aristocráticos apellidos españoles y en la silueta salpicada de las agujas de las catedrales e iglesias españolas, o en la presencia de reses y ovejas importadas y gentes de ascendencia española y africana. Otro recordatorio significativo es la lengua dominante en Perú, conocida como castellano, cuyo nombre deriva del gentilicio del antiguo reino español de Castilla. De hecho, el violento impacto de la conquista española, que cortó de raíz un imperio de 90 años de historia, todavía resuena en cada una de las capas que constituyen la sociedad peruana, ya esté asentada en la costa, en el alto de los Andes, o incluso entre un puñado de tribus indígenas que siguen moviéndose aisladas por la parte alta del Amazonas. Hola amigos, amantes del Perú, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Percy Adolfo Herrera Vilcherres. Me gustaría explicarte por qué me apasiona tanto el tema de la historia del Perú. Te lo cuento. Porque la vida es una constante de cambio y movimiento. Por ejemplo, lo que somos hoy ya no seremos mañana, como lo que fuimos en el pasado ya no somos hoy. Si alguien me pregunta a qué tipo de audiencia me gustaría llegar a todo tipo de audiencia que a través de la vida de los diferentes personajes que vamos nosotros a comentar me permita inspirar y tener nuevas ideas y conceptos para proyectarlos en el futuro de lo que fuimos en el pasado. ¿Por qué es importante crear este contenido? Yo sé que es un trabajo febril, pero como dijo un personaje hace más de 400 años, Felipe Guamán Poma de Ayala, un nativo de familia noble que vivió en el Imperio Incaico, dijo lo siguiente: pasaron muchos días, de hecho muchos años, evaluando, catalogando y ordenando los distintos relatos sin llegar a una conclusión. Finalmente, superé mi temor y acometí una tarea a la que había aspirado durante tanto tiempo. Busqué iluminación para la oscuridad de mi entendimiento, en mi propia ceguera e ignorancia, pues no soy doctor ni estudioso de latín como otros en este país. Pero me atrevo a considerarme la primera persona de la raza indígena capaz de ofrecer un servicio tal a su majestad. En mi trabajo siempre he intentado los relatos verídicos aceptando los relatos que parecían más sustanciales y confirmados por varias fuentes. Solamente he registrado los hechos que varias personas han aseverado como ciertos. Su Majestad, por el bien de los cristianos, indígenas y españoles de Perú, ruego acepte en su bondad de corazón este insignificante y humilde servicio. Su aceptación supondría gran felicidad, alivio y recompensa por todo mi trabajo. El autor de este canal se enfrenta a un reto parecido, aunque por supuesto mucho menos imponente. Pide exactamente lo mismo para usted. Sin embargo, determinar qué ocurrió exactamente antes y durante la conquista española no es una tarea fácil. Muchos de los testigos presenciales murieron durante los propios acontecimientos, y solo unos cuantos supervivientes dejaron documentos de lo ocurrido. Lógicamente, la mayoría fueron redactados por españoles. Los españoles alfabetizados que llegaron a Perú trajeron consigo el alfabeto, un instrumento poderoso y cuidadosamente afilado, inventado en Egipto más de 3000 años antes.
Por su parte, los incas mantenían el hilo de sus historias a través de relatos orales especializados, genealogías y posiblemente por medio de los quipus, cuerdas con nudos minuciosamente atados y coloreados, que registraban datos numéricos utilizados también como recordatorios. Sin embargo, poco después de la conquista, el arte de leer los quipus se perdió. Los historiadores murieron o fueron asesinados y la historia inca se desvaneció con cada nueva generación. ¿Han escuchado el dicho que dice, la historia está escrita por los vencedores? Y esto se aplica tanto a los incas como a los españoles. Al fin y al cabo, estos primeros habían creado un imperio de más de 4.000 kilómetros de longitud, sometiendo a todas las tribus vecinas. Dijeron los incas que fueron ellos quienes habían traído civilización a la región. Sin embargo, esto no era así. Antes de los incas, 1000 años atrás, existieron diferentes culturas que habían avanzado y desplegado muchísimo desarrollo a otros pueblos, a otras civilizaciones. Conocer realmente la historia de los incas es un trabajo muy difícil de encontrar, ya que dentro de la misma élite inca existieron diferentes versiones sobre su historia, donde los mismos españoles habían documentado más de 30 documentos o versiones totalmente dispares sobre su historia. Los registros de lo que realmente sucedió durante la conquista está también perdida por la pura y disparatadas formas en que nos ha llegado. Aunque ahora tenemos 30 reportes de españoles contemporáneos de varios eventos que ocurrieron dentro y durante los primeros 50 años del inicio de la conquista, tan solo tenemos 3 grandes nativos o medios nativos durante el mismo periodo de tiempo, la de Titu Cusi, Felipe Guamán Poma de Ayala y del Inca Garcilaso de la Vega. Ninguna de las 3 crónicas, sin embargo, fueron escritas por autores nativos quienes personalmente fueran testigos presenciales de lo ocurrido durante los primeros 5 años de los críticos momentos de la conquista. En los reportes españoles que sobrevivieron hay una gran barrera en intentar determinar qué fue lo que sucedió. Los españoles escribieron la mayoría de sus escritos en forma de documentos llamados probanzas o relaciones, que largamente fueron escritos en tratar de impresionar al rey de España. Los autores de estos documentos, frecuentemente humildes notarios, temporalmente se convirtieron en conquistadores. Eran bien conscientes de la realidad que sus propias hazañas de alguna manera relevantes, luego el rey podría brindarles futuros favores. Los primeros escritores de la conquista española, no intentando necesariamente describir los eventos como realmente ocurrió, eran más bien inclinados a escribir justificaciones y anuncios hacia ellos mismos para el rey. Al mismo tiempo, tienden a quitar la importancia hacia los esfuerzos de sus camaradas españoles. Diciendo todo esto, empezamos nuestra narración.